Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué onda, Charlie? Un gustazo. Hola amigo, ¿cómo andas? Bien, 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 bien aquí. Emocionado Bienvenido. por la entrevista. No sé, de todo. Pues, como ya ven, ya escuchamos a nuestros invitados, a Lucias y Elliot, de Noche Sobrenatural. Sean bienvenidos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Carlos, a Elliot y a Misterio Paranormal. Con mucho gusto estamos aquí para Gracias compartir un amigo. ratito, una plática de amigos. Exacto. Exacto. Vamos a estar platicando un ratito acerca más de lo que es el satanismo. ¿Qué les parece si comenzamos con las preguntas, amigos? ¿Sale? Amigo Anducias, ¿qué fue lo que te llamó la atención del satanismo? Bueno, de entrada, en los tiempos en los que a mí me atrajo el satanismo, que fue en la edad de 14, 13 años, pues en ese tiempo no había los medios de difusión que hay ahorita, ni el alcance para obtener literatura, información. Entonces era muy difícil el poder obtener información acerca del satanismo y del ocultismo y toda esa clase de temas. A mí me atraía mucho por el hecho de que siempre fui una persona que cuestionaba demasiado, ¿no? O sea, no, y sobre todo porque pues fui criado en un hogar católico primero y después, bueno, parte de mi familia se convirtió al cristianismo y viví esa parte demasiado enferma con el fanatismo cristiano y cuestionaba yo muchas cosas. Tendía yo a no dejarme llevar por lo que me decían. Siempre trataba de buscar una respuesta congruente acerca de mis dudas. Al paso del tiempo, cuando se expandió el Internet, la gente empezó a tener mayor acceso. Bueno, investigando, lo primero que me encuentro es con la Biblia de Anton LaVey. Y me llamó mucho la atención y me identifiqué con muchas cosas acerca de lo que hizo Anton LaVey con referente al satanismo. Eh, Me identifiqué bastante en el tema de la rebelión, en el tema de la libertad, en el tema de el crecimiento dentro del ser humano. En otras cosas no comparto hasta la fecha, pero no dejo de reconocer que Anton Sandor Ravey ha puesto unas bases muy importantes dentro del satanismo. Y es así como me voy adentrando poco a poco dentro de este estilo de vida, porque no es una religión. Y es así como emprendí mi camino en el sendero de la mano izquierda. Muy bien. ¿Por qué fue que decidiste entrar al satanismo, amigo? ¿Cuál fue el motivo? Por, bueno, en el momento en que ya estaba yo adentrándome en este tema, en aquel tiempo había una organización este, aquí en México que abrió una convocatoria y me acerqué. Aprendí algunas cosas, muchas como el qué no se debe hacer dentro del satanismo. Inclusive Elliot compartió, ahí lo conocí, compartió conmigo algunos ratos, este, y fue así como me empecé a adentrar cada vez más, cada vez más. La verdad es que no me gustó la forma en cómo se manejaba, iba en contra de lo que yo pienso acerca de lo que es el satanismo. Para mí, más que una religión, es una ideología, una forma de vida, y emprende desde la honestidad, el ser verdadero, y creo que no se llevaban esos preceptos en esa organización y preferí retirarme y comenzar un camino solo. Al final de cuentas, el satanismo, una de sus valores es la individualidad, ¿no? Sin embargo, no está peleado con el hecho de que se congregue gente para aprender, para compartir ideas, para inclusive celebrar ceremonias, rituales, pero
en ese momento decidí yo emprender mi camino solo. Ya después, yo tenía la idea y hasta la fecha estoy convencido de llevar el mensaje del satanismo en este país, aquí en México, para toda la gente. Primero, para quitarles estigma de que somos el lado malo de la sociedad, cosa que es una verdadera mentira. Por otro lado, también el hecho de crear conciencia en la gente sobre lo que ellos son. Lo que hace la iglesia como tal, y quiero aquí separar dos temas. Por un lado es la religión y por otro lado es la iglesia. La Orden Satanista de México está en contra de la iglesia, no en contra de la religión. Y el hecho es que la iglesia, la vertiente que tú me digas, ya sea protestante o católica, pues tienden a partir la personalidad del ser humano desde la infancia. Inclusive la creación de un Dios es el ejemplo vivo de decirle al hombre que el hombre no puede, que el hombre necesita de creer, depender de alguien para poder subsistir, para poder sobrevivir, para poder encontrar consuelo, para poder encontrar ayuda. Desde ese primer instante que nos dicen que debemos de creer, en ese momento a nosotros se nos quita ese gran poder que tenemos como seres humanos. Entonces, el llevar este mensaje de la Orden Satanista de México primeramente para mi país y segundo para el mundo entero. Afortunadamente hemos tenido bastante respuesta aquí en México, muy favorable, y muy favorable también, sobre todo en Sudamérica, Argentina, Perú, Centroamérica también, España, hablando de Europa, claro. En nuestro programa de radio veíamos que teníamos alcance en lugares que la verdad yo ni me imaginaba que nos fueran a escuchar, y a final de cuentas ha sido un logro, un reto sí, porque es difícil entrar en una sociedad altamente religiosa, pero lo hago con mucho gusto, lo hago con mucha pasión, siento que es como, pues no diré mi misión en esta vida, pero es algo de lo que estoy convencido que voy a hacer y que pues vamos por buen camino. Muy bien, amigo. ¿Cuánto tiempo llevas dentro del satanismo? Bueno, ya de una manera, dentro de una organización, digámoslo así, son alrededor de 5 años. Dentro de la ideología, cuando yo sin saber que yo tenía una tendencia al satanismo en cuestión de mi comportamiento, en cuestión de mi conducta, pues te puedo decir que ha sido toda mi vida, ¿no? Después, cuando fui descubriendo las bases del satanismo, cuando fui viendo qué, qué, qué es lo que se predicaba dentro del satanismo, pues fue cuando me identifiqué y ya me metí de lleno como a la organización que te había comentado, y después ya fundé la Orden Satanista de México. Tú eres el fundador entonces de la orden aquí Sí, en de hecho, México. así es, yo soy Wow. el fundador. En su momento, por decir, una de las cosas de las cuales yo estoy en contra es que a mí la gente me tenga que seguir. A mí la gente no me tiene por qué seguir, porque yo no soy líder, yo no busco ovejas negras. Yo no busco eso. Es cierto que yo lo fundé, es cierto que yo trabajo con la gente en círculos de estudio y eso, y les doy material y les doy libros y hacemos ceremonias, pero eso no implica, o sea, eso no quiere decir que yo sea más que la gente. Para mí todos son iguales dentro de la orden, y a final de cuentas no quiero caer en esta. Es muy fácil caer en esta dinámica de que yo soy el líder y síganme, y que lo haga yo por fama o que lo haga yo por dinero. Como estilo adoctrinaje, ¿no? Exacto. Y la verdad es que yo no pienso vivir de satanismo. Yo no, no es mi idea hacerme millonario, ni mucho menos. Yo lo hago con la pasión que a mí lo que me genera el satanismo, el estilo de vida, el hecho
de descubrir lo que realmente somos es maravilloso. Y es algo que se trabaja dentro de la orden, que cada uno de los adeptos en su momento descubra el Dios que llevan dentro, ¿no? Porque normalmente se predica mucho que el satanista es su propio Dios. Normalmente solo se predica mucho en el satanismo ateísta, de que es su propio Dios. Pero yo, como lo platicamos en los círculos de estudio, yo les digo, miren, no se puede decir que nosotros somos nuestro propio Dios si no somos capaces de controlar ni siquiera nuestras propias emociones, si no somos capaces de controlar nuestro temperamento, si no somos capaces de controlar nuestras pasiones. Si realmente no somos capaces ni siquiera de hacer nuestra voluntad, ¿cómo es posible que nosotros vayamos por la vida nada más con el satanismo diciendo que nosotros somos nuestros propios dioses? Y entonces ahí es donde nosotros nos adentramos demasiado en trabajar, como lo dijo en su momento Carl Gustav Jung, y con la sombra del ser humano, ¿no? Con todo todo lo que tu ser no quiere ver, eso es lo que nosotros tratamos de que salga con estudio, con trabajo, inclusive con ceremonias, pero pues la idea es ir progresando de manera individual cada uno, ¿no? Eso ya depende del trabajo de cada persona. Yo quería aportar algo que comentaba Luis. Sí es muy importante que uno puede decir que es su propio Dios, ¿no? Digamos que es el común medio que ahorita hay de satanismo, que decimos todos, no, es que somos nuestro propio Dios, pero anteriormente en la entrevista que te di, el satanista obviamente busca un estado de conciencia alterado, trata de buscarse a sí mismo, evolucionar poco a poco en lo que él se siente incómodo, cómo utilizar todos los medios para poder crecer, no solamente decir que somos nuestro propio Dios. Exacto, mira, el primer paso dentro del satanismo es poner al hombre en posesión de lo que es y después asentar sobre él la responsabilidad de lo que va a hacer, la responsabilidad de sus actos, la responsabilidad de sus decisiones. Pero primeramente el hombre tiene que entender que debe de conocerse a fondo, virtudes, defectos, traumas, qué te hace enojar, qué te hace reír, qué te hace sentirte en paz, qué te hace sentirte deprimido, triste. Y es un camino bastante largo. Y aquí es donde mucha gente que viene con la intención de pertenecer a la orden, o que, al menos con nosotros, porque nosotros trabajamos de esa forma, cuando se dan cuenta que aquí hay que trabajar en uno mismo, aquí hay que, pues, estudiar. El conocimiento como tal, eh, yo lo divido en dos, ¿no? Hay un conocimiento intelectual que sirve muchísimo, pero también hay un conocimiento práctico que también sirve demasiado. No están peleados ninguno, al contrario, van de la mano, pero a lo que a nosotros nos interesa, juntando esas dos ramas de conocimiento, es adquirir sabiduría, que no es lo mismo. Y la sabiduría es el aprender con base a nuestras experiencias, con base a nuestras vivencias, con base inclusive hasta las experiencias de otras personas, errores de otras personas, o virtudes también, ¿no? Porque de todo se aprende. La parte que comenta Elliot es muy importante, ¿no? El buscar estados de conciencia alterados entra con la magia, que ya hablaremos un poquito más adelante acerca de eso. Pero en realidad lo que buscamos ahorita nosotros es el hecho de que el ser humano se conozca a sí mismo, de que realmente conozca y tenga contacto con el Dios que lleva dentro. Exacto. Y eso es algo complicado porque pues la gente no está acostumbrada a trabajar en sí misma, responsable de su propia vida. Y te lo puedo decir, aquí mucha gente viene a pedirme pactos con el diablo, me han pedido que los haga famosos, y cuando sean famosos me van a llenar de dinero, y que les traiga a la mujer que quieren o al hombre que quieren, y todo eso. Y me doy cuenta que la gente busca el satanismo porque en el cristianismo, en el catolicismo, pues Dios no les contestó. Entonces vienen aquí a buscar sus respuestas, pero con la misma idea de buscar quién les solucione la vida. Y cuando los pones, los confrontas consigo mismos y les dices que tienen que hacer cierto tipo de
de prácticas como la meditación, por ejemplo, que ya es una disciplina en la cual pues ya depende de cada uno si lo hace o no, pero pues te dicen que sí lo hacen o lo hacen, y tú ves el progreso, y hay gente que progresa y hay gente que no lo hace. Y hay gente que simplemente no le gusta, ellos vienen a que uno les solucione la vida, ya gratis para empezar, porque todo lo quieren regalado. Yo no cobro absolutamente nada, salvo a la gente de nuevo ingresos, ahí nada, es un círculo de estudio, pero de ahí en fuera yo no vivo absolutamente de nada. Y eso es por el material, porque en su momento se rentaba un salón para realizar nuestras actividades, cosa que, bueno, en este año no se pudo por lo que ya todos sabemos de la pandemia, pero realmente yo no busco hacerme millonario y lo que busco es que la gente se conozca a sí mismo, que crezca y que a final de cuentas cada persona que avance dentro de su vida con la bandera del satanismo va a llevar también la bandera de la Orden Satanista de México y su actuar dentro de la sociedad es lo que va a desmitificar, nos va a ayudar a nosotros a desmitificar lo que es el satanismo en verdad y no lo que ha pintado el cristianismo como tal para poder manipular a la gente por medio del miedo, la amenaza, el terror de a dónde va a ir tu alma, se va a ir al infierno, vas a ser condenado. Es cierto que el satanismo es la religión de la carne, bastante dicho, bastante choteado este dicho, perdón, pero es la realidad. Y en el satanismo el hombre, el ser humano puede crear sus propios códigos de conducta sin hacer daño a nadie. Tu sexualidad es completamente libre, tu manera de vestir, tu manera de trabajar, tu manera de vivir, siempre y cuando no dañes a nadie, número uno, y número dos, seas verdadero. Esa es la idea, que seas verdadero primero contigo mismo, comenzando desde adentro. En uno de los 7 principios herméticos, que es el principio de correspondencia, habla de que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y no dice como es afuera es adentro, es como es adentro es afuera. Entonces, lo primero que hay que trabajar es en el autoconocimiento, en el crecimiento interior, en el sanar heridas, en el trabajar en saber controlar tanto los sentimientos como las emociones. Y ya después de ahí, ya vamos a ver el resultado de lo que se va a expandir afuera. Pero mientras no, y la gente solamente quiere hacer los cambios hacia afuera. Y la prueba está que si nosotros nos ponemos a observar lo que ha sido la creación de muchísimas religiones a través de la historia y por todo el mundo, muchas de ellas se basan solamente en cambiar el exterior. A final de cuentas, lo único que han conseguido es el fracaso total y la frustración total de todos sus seguidores. Yo le pregunto a una persona creyente, y eso lo hago con mucho respeto porque yo no tengo ningún problema con que la gente crea en lo que quiera. Pero yo le pregunto a una persona, ¿cuál es el fin de estar en una religión que todo lo prohíbe, que todo es malo, que maniata al ser humano tanto en el conocimiento como en la sexualidad? Porque si eres homosexual eres malo, si eres transexual eres malo, si te masturbas eres malo, si tienes relaciones fuera del matrimonio eres malo, si eres polígamo eres malo. Entonces todo está mal ahí, ¿no? Y bueno, llego a la conclusión de que pues lo único que aspiran ellos es a ser unos pecadores buenos, entre comillas. No aspiran a más. No aspiran absolutamente nada más, no hay esa ambición de conocerse a sí mismo. Mucho más si nos vamos más adentro todavía, cuando les preguntas por qué creen la gente en X religión, pues ni siquiera saben, solamente hablan de que es algo generacional, de que es algo que le han inculcado sus padres, sus abuelos, y que pues con base a esa tradición ellos siguen ese camino. Y ni siquiera conocen su propio libro, de dónde viene, quién lo escribió, por qué lo escribió. Entonces es un poquito complicado el hecho de desaprender y volver a aprender. Solamente que tengas la convicción de hacerlo, podrás encontrar, al menos en la Orden Satanista de México, un camino viable para tu crecimiento personal. De otra forma, pues yo no puedo hacer nada, ¿no? Esto es una responsabilidad, como lo dije en un principio,
de manera individual. El satanismo es individualista. Muchos satanistas, inclusive a mí me han criticado por el hecho de que la orden congregue gente, pero pues yo lo único que digo es que conocimiento que no es compartido no sirve de nada. Entonces la idea es que yo crezca aprendiendo de la gente que está dentro de la orden, y mira que aprendo bastante en todos aspectos, y de igual manera que sea una retroalimentación, ¿no? La idea es que yo tengo que aprender lo más que pueda para poder crecer como ser humano y llevarlo a cabo dentro de mi vida. Eso en grandes rasgos es lo que busca el satanismo, en especial la Orden Satanista de México. Muy bien, amigo. Elliot, ¿cómo fue que conociste a Anduncias? A Amducias lo conocí en una iglesia anterior. Que ahí, bueno, ahí nos hubo unas convocatorias por un amigo. Yo llegué a esta iglesia y pues ahí tuvimos pues en común el satanismo, y posteriormente nos hicimos amigos. Y ya es que como lo dijo él, se de- terminó esa etapa de nuestra vida en la cual nos dimos cuenta qué es lo que no queríamos hacer y como satanistas, y posteriormente pues sigo con su amistad hasta el día de hoy, pero nos unió la verdad el satanismo, y pues congeniamos en muchas cuestiones filosóficas en las que hemos él debatido. No creen que es como fácil luego llevar este tipo de filosofía, de estilo de vida. Hay muchas vertientes de esto, pero todo puede llegar a ser bueno. Y lo que nos ha hecho que dure nuestra amistad es el retribuirnos el conocimiento a través del satanismo. Muy bien. A ver, esta pregunta va para ambos. ¿Para ustedes el satanismo es algo negativo o positivo? Paz, Luis. No, para mí es algo positivo. De entrada, vuelvo a repetir, lo que buscamos dentro del satanismo es el crecimiento del ser humano. No causamos daño a nadie, no derramamos sangre de animales, no derramamos sangre de niños, no violamos vírgenes. Hacemos rituales, sí, pero no tiene nada que ver con todo lo que ha metido Hollywood en las películas acerca de lo que es el satanismo. Aclaro, como bien lo dijo Elliot, existen varias vertientes acerca del satanismo. El satanismo que practica rituales con sangre, que mata niños, que mata animales. Bueno, ellos practican el satanismo tradicional o satanismo teísta, y derraman sangre porque a final de cuentas la sangre dentro de la Biblia, teológicamente hablando, tiene un valor muy grande. La sangre habla con Dios supuestamente, ¿no? Lo podemos ver en la historia de Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, Dios cuestiona a Caín y le dice: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me reclama justicia. ¿Y por qué es tan valiosa la sangre? Bueno, porque pues finalmente ahí viene quién eres tú, ahí viene completamente tu ADN. Por eso podrían investigar toda la gente que nos está viendo, que los testigos de Jehová no permiten transfusiones de sangre por esa creencia, porque la sangre no puedes contaminarla con el ADN de otra persona. Entonces, a final de cuentas, la sangre dentro de la teología tiene un valor muy grande, y es por eso que los satanistas teístas utilizan los rituales con sangre para ofrecérselos a Satanás, en este caso, o al diablo, como lo quieran ver, ¿no? La otra vertiente es la que fundó Anton Sandor Ravey, que es el satanismo ateísta, que es la más famosa, ¿no? Que fundó la Church of Satan. Y bueno, se ha hecho tan popular la Biblia satánica. Inclusive tiene algunos libros muy interesantes, los rituales de Sandor Ravey. Tiene alguna literatura bastante buena. No nada más es la Biblia satánica. Pero a mí me gusta todavía ir un poco más allá, y la Orden Satanista de México trabaja con el ocultismo, y el ocultismo implica el hecho de
Utilizar la magia, sí, pero con el fin de el autoconocimiento, ¿no? Con el fin de que el ser humano crezca. Entonces, dentro de esas vertientes, el hecho de que aún nosotros como orden, yo podré, no conozco, al menos yo como una organización teísta, porque como precisamente no es lícito matar gente, animales sí, porque pues lo practica la santería y no creo que haya tanto problema, pero matar humanos no es tanto, no está bien vista. Hay una organización que se llama la Orden de los Nueve Ángulos, ellos sí sacrifican, adeptos de hecho, tienen un proceso para el sacrificio de humanos, porque aparte casi no buscan adeptos, buscan soldados, o sea, ellos son una organización así como terrorista y satanista. Tiene ahí una cuestión medio rara. Pero lo que yo trato de hacer aquí, al menos aquí en mi país, aquí en México, es el hecho de crear alianzas con organizaciones satanistas y quitarnos esa mala costumbre que que tenemos de estarnos peleando entre nosotros, de decir que mi satanismo es mejor que el tuyo porque yo creo en esto y tú no. Y esa historia ya la he visto con los católicos contra cristianos, contra los testigos de Jehová, contra los mormones. Y entonces yo lo que digo es, bueno, ¿por qué traemos al satanismo nuestras mismas costumbres cristianas para hacerlo exactamente lo mismo? Y lejos de ser satanistas, se vuelven cristianos invertidos, porque esa es la palabra. Entonces, en este caso, nosotros hemos trabajado con el templo de Satán, que si en algún momento ven este video, les mando un saludo cordial tanto a Marco como a Esteban, que son grandes personas, hemos tenido la oportunidad de convivir con ellos, de trabajar con ellos, y la verdad que en lo personal, para mí es grato ver que la manera en cómo viven su satanismo. Tenemos diferencias, sí, en cuestión de ideología, pero eso no implica que nos manejemos bajo un rango de respeto, bajo la camaradería que debería permear en todo, y a final de cuentas, el hecho de que convirtiéramos un ejército satanista en México sería fabuloso, ¿no? Nosotros dentro de poco, ahorita no podemos por la pandemia, pero dentro de poco vamos a organizar un movimiento a nivel nacional a favor de la apostasía. Entonces, nada más estamos esperando a que se termine esto, porque pues no nos podemos juntar, pero la idea es practicar la apostasía y crear un paso adelante dentro de esta sociedad, ¿no? Y bueno, remarcando un poquito acerca de lo que comentaba Elliot sobre nuestra amistad, finalmente yo valoro mucho que Elliot esté aquí conmigo, que platiquemos. Hubo un momento en que nos alejamos un poco, pero siempre es grato poder platicar con él. Y la verdad es que Elliot tiene razón, el satanismo como tal tiene bases, pero realmente cada quien vive el satanismo de la manera en que lo comprende y se siente mejor. No, el satanismo no es fundamentalista, no es decir, es que la línea del satanismo es esta y quien se salga de aquí ya no es satanista. Eso no es así. Quien lo hace así está transgrediendo primeramente la libertad y es algo que predica el satanismo. Cuidado con eso. Donde ustedes vean que el satanismo, ellos no son satanistas, pero yo sí, porque yo hago esto y eso es una farsa total, porque predican libertad, pero siempre y cuando sea bajo sus preceptos. Porque si te sales de ellos, ya estás mal, ya haces todo mal. Tiene sus bases el satanismo, sí, pero pues la vida de Elliot es diferente a la mía, sus necesidades son diferentes a las mías. Cada uno lo vive de acuerdo a cómo uno se siente mejor, de acuerdo a cómo uno lo entiende, de acuerdo a su entorno. Tiene que ver muchas cosas. Entonces, hay que respetar el hecho de que cada quien puede vivir su satanismo de manera diferente y no necesariamente tiene que ser igual que yo. Cada uno Exacto. Viene, toma lo que debe de tomar y se lo lleva y trabaja con eso, si quiere, y si no, pues también no pasa nada, ¿no? Finalmente eso es una cuestión de manera individual. Pero el respeto que ha permanecido con Elliot y conmigo, en realidad ha sido grande, una amistad también, momentos de mucha risa, de mucho cotorreo, pero siempre bajo un respeto. Y aparte, pues tenemos, es bonito encontrar el hecho de que tengas con quién hablar, con quién debatir y que no entres en conflictos de que ya se enojó porque pensamos diferente, de que ya me dejó de hablar porque no piensa igual que yo. Ese tipo de cuestiones absurdas
que hay que erradicar, al menos en el satanismo, porque todavía permea mucho ese tipo de conductas. A nosotros nos han criticado porque por ahí unos tipos que hacían unas ceremonias, yo no critico las ceremonias, pero vamos, lo que sabía es que cada 8 días se juntaban para hacer ceremonias, o cada 15. Y entonces por ahí nos criticaron porque decían que la Orden Satanista de México era una escuela y que el satanismo no era para enseñar, que cada uno tenía que aprender por su cuenta. Y la verdad es que no es así, porque cuando yo quise aprender, cuando yo me acerqué a personas que supuestamente conocían del satanismo y yo les preguntaba, pues no me sabía qué contestar, o no me hacían caso, o me decían, pues lee cualquier libro, y pues ¿cómo voy a leer cualquier libro? O sea, pues ¿por dónde empiezo? ¿Qué hay que hacer? ¿O cómo está? O sea, dame algo. No, la gente no quiere. Entonces, lo que nosotros hacemos no es enseñar, nosotros damos lo que es la ideología de la orden y la gente lo toma o no lo toma, ya sería cuestión de cada uno, pero de que la gente aprende con nosotros, eso sí me queda súper claro, ¿no? La gente que no quiere aprender, bueno, siempre va a andar diciendo que la orden no da conocimiento, como ya me sucedió alguna vez, pero de ahí en fuera, las pruebas están, o sea, libros al por mayor, círculos de estudio, estudios que yo hago, yo ahorita estoy trabajando en un estudio acerca de lo que es la iglesia, de hecho lo titulé El pecado de la iglesia, estoy haciendo otro estudio, estoy haciendo como 3 estudios que son súper extensos y eso es para los integrantes de la orden que yo hago con mucho cariño para ellos y no cobro ni un peso ni nada, absolutamente, al contrario, yo lo que hago es, tienen dudas, avísenme, nos juntamos, platicamos, sirve para reunirnos. Entonces, pues sí, a lo mejor rompemos un poquito con el esquema tan famoso y tan trillado de que el satanismo es individualista, pero pues nosotros lo único que hacemos es juntarnos para crecer, para conocer, para aprender, para estudiar y para realizar ceremonias, que eso sí es de ley. Perfecto, amigo. Wow, interesante lo que cuentas. ¿Cómo fue que llegaste a ser sacerdote y cuánto tiempo llevas? Bueno, llevo ejerciendo el sacerdocio como tal, llevo 4 años y medio por ahí. En algún momento dentro de la orden, yo fui el fundador y la gente que creyó en este proyecto en su momento, fuimos 6 en un principio, 3 hombres y 3 mujeres. Entonces, como tal, nosotros, como te había comentado en un principio, nosotros no nos manejamos por medio de rangos, porque eso es poner niveles en la gente, y a mí no me gusta poner niveles en la gente. Ni sentirme yo más, ni hacer menos a la gente, eso sí. Entonces, lo que hicimos fue tomar cada uno de acuerdo a las actividades que cada uno realizaba, tomar solamente el nombre. En este caso, bueno, el sacerdocio me tocó a mí por la cuestión de lo que yo hago con la gente, ¿no? Pero estaban los magus, que ellos se dedicaban exclusivamente a hacer, a realizar las ceremonias y todo lo que tenía que ver con rituales, magia, etcétera. Estaban otras chicas que también trabajaban con nosotros, que tenían pues el nombre de brujas, porque bueno, en lo personal a mí sí me tocó ver sus trabajos, sobre todo de una de ellas, y la verdad es que sí me sorprendió bastante esa situación. Entonces, no era tanto porque el brujo fuera menos que yo, sino cada uno tenía una actividad que realizaba dentro de la orden y con base en esa actividad se daba el nombre nada más. Entonces, yo me quedé con ese, y la verdad es que no quiero cambiarlo porque mi actividad es esa, es impartir esto. Eso es lo que hace el sacerdocio, enseña, trabaja en pro de algo. Entonces yo me siento muy tranquilo y muy bien con esa distinción, aunque en algún momento me habían sugerido cambiarme por algo más rimbombante. No, para mí no, yo estoy bien así y con eso me quedo. Pero en realidad son 4 años y medio más o menos lo que llevo ya con ese, digámoslo así, puesto. ¿Qué opinas de la gente que sacrifica a los animales?
Bueno, eso es un delito. Aunque sabemos que en México todo se puede hacer y la santería lo practica, eso es un delito. El satanismo defiende la vida como tal. Entonces, nosotros precisamente por eso, al menos la vertiente que nosotros manejamos, eh, el satanismo defiende la vida y por ende nosotros no causamos daño ni a animales, ni a seres humanos, ni absolutamente nada que tenga que ver con la vida. Respetamos la naturaleza, respetamos la vida animal, respetamos la vida humana. Para mí es aberrante, para mí, a pesar de que tengo que mantener mi respeto hacia otras vertientes del satanismo, mi opinión personal es que no comparto absolutamente nada de lo que hacen, ¿no? Y para empezar, pues la ley lo prohíbe y por algo lo prohíbe, ¿no? Por eso el satanismo tradicional, el satanismo teísta, no se da a conocer tan fácil. Habrá algunas organizaciones, al menos aquí en Sudamérica y Centroamérica, Norteamérica, no he conocido una organización como tal. En Europa, pues sí debe haber alguna que lo practique, pero pues tienen que ser muy clandestinas porque pues finalmente están cometiendo delito y por algo se esconden, ¿no? Entonces, ya no es que yo lo condene o no, porque yo no soy nadie para condenar o no, eso no me interesa, sino la ley lo prohíbe como tal, ¿no? Perfecto. ¿Qué es la magia en el satanismo, amigo? Bueno, este es un tema bastante interesante porque se nos liga mucho a los satanistas con el hecho de hacer brujería, con el hecho de la magia negra, todo ese tipo de calificativos que le dan a lo que ellos consideran que es magia. La magia de entrada, en general, no tiene colores. La magia es magia y punto. Existe una magia que se llama la magia octarina, que sí maneja colores, pero es por la actividad que realiza cada color. Es un tema interesante, pero en realidad la magia no es ni negra ni blanca. Se le da ese título por el hecho de que, de acuerdo a lo que lo uses, ¿no? Si lo usas para sanar gente, bueno, pues es blanca, pero si lo usas para dañar, bueno, pues entonces es negra. En realidad la magia, para lo que lo uses, sigue siendo magia. Ahora, ¿qué es la magia? La magia normalmente, a diferencia de la brujería se usa para trabajar en el exterior. Eso famoso de los amarres, y le voy a hacer un trabajo a fulanito, y le voy a hacer un trabajo a sutanito, y le voy a hacer esto. Y lo que viene siendo la magia, pues es la ciencia y el arte, como lo dijo Crowley, de hacer cambios en concordancia con la voluntad. Lo que quiero dejar en claro es que un mago no necesariamente tiene que ser satanista. Y un satanista no necesariamente tiene que ser un mago. Eso solamente, digamos, que es una ayuda para quien la quiera para modificar cambios conforme a su voluntad. La magia se trabaja en el interior, la magia es personal, ¿no? Por ahí es algo que no concuerdo mucho con lo que se hablaba en la Biblia satánica acerca de que hay rituales de destrucción, ¿no? Normalmente los ignorantes, los fanáticos, los vividores, venden ese tipo de rituales, así como eso de cerrar círculos de Asmodeo, de la magia sexual, para abusar de chicas, ya lo vivimos, Elliot y yo, ¿no? Como hay personas que se dedican a estafar gente y a engañarlas. Y Exactamente. la magia de destrucción de la que se habla es, pues normalmente, no necesariamente es para destruir personas, pero normalmente para eso se ocupa, ¿no? Pero como nada más la gente nada más para eso lo ocupa, pues la magia de destrucción, para mí, siento que no da resultado por el hecho de que, según lo que escribió la Bey, es que si tú tienes odio hacia una persona, la manera de purificar ese odio es por medio de hacer un ritual de destrucción.
Una vez hecho el ritual, tú tienes que estar pendiente de ver cómo le va a esa persona, para que en el momento que le vaya mal o le suceda algo malo, te cerciores de que tu ritual funcionó y que en ese momento todo tu odio que tú metiste dentro de ese ritual hacia esa persona, pues tú quedas purificado de él, ¿no? Y es así como trabajas tú con el odio hacia la gente. Para mí se me hace absurdo el hecho de que yo tenga que estarme preocupando y de la vida de la gente para ver si mi ritual funcionó o no. Tengo cosas más importantes que hacer, por un lado. Por otro lado, el hecho de hay otro principio hermético que habla acerca de el movimiento del péndulo. El movimiento del péndulo, toda la gente lo puede ver. Esto lo que yo hablo, la gente lo puede corroborar. En nuestra vida se maneja con el movimiento de un péndulo. La gente sabe lo que es el movimiento de un péndulo, ¿no? Que va de izquierda. Izquierda, derecha. Creo que se trabó, Ahí ¿verdad? estoy. Sí, ahí está. Ya estás. Sí, ya está. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? Que nuestra vida se maneja de esa forma. O sea, tienes momentos felices y de repente tienes momentos tristes y de repente tienes trabajo y de repente no tienes trabajo y de repente tienes familia y de repente ya no la tienes y de repente tienes novio y de repente estás soltero y de repente te va bien y de repente te va mal. Eso es una ley innegable, ¿no? En el deporte, por decir, se le llama la famosa curva de Gauss, ¿no? Pero entonces, algo que es inevitable para la gente, que en algún momento le vaya bien y en algún momento le vaya mal, cuando le vaya mal, yo se lo voy a atribuir a mi ritual, cuando en verdad es una ley de vida, que el movimiento del péndulo nadie lo puede negar. Entonces, ya de ahí es algo que en lo personal yo no practico, la orden no lo practica absolutamente nada. Nosotros no basamos nuestro satanismo en el odio, en eso de la venganza y ese tipo de cuestiones. A mí en lo personal, eso es una mentalidad para mí enferma para mí, o sea, yo no puedo mantener esa mentalidad. La mantuve durante mucho tiempo y no me funcionó. Entonces, si no me funcionó, no tengo por qué seguirla manteniendo, ¿no? Te vuelvo a repetir, cada persona vive el satanismo de acuerdo a, habrá gente que sí esté a favor del odio y de la venganza. Pues qué padre, si le funciona, qué bien. A mí no me funciona y yo no lo practico. Entonces la magia, como tal, se usa para muchas cosas, pero el principal objetivo es buscar los grados de conciencia alterados de los que hablaba este Elliot para poder modificar tu voluntad y así poder plasmarla en esta tierra. Porque la idea del satanista es que para el satanista no existe el tiempo, no existe ni el pasado, porque ya fue, ni el futuro, porque no es. Lo único que existe es el presente y el ahora. Y todo lo que nosotros nos manejemos de manera espiritual se tiene que manifestar en el ahora. Por eso yo soy muy dado al hecho de que pues, tenemos de aprender a cuidar inclusive hasta lo que pensamos, porque todo se manifiesta en el terrenal. Entonces, si no cuidamos nuestro interior, el exterior va a ser un verdadero caos como tal. La orden, por decir, no practica magia ceremonial por la cuestión de que yo, al menos estudiando un poquito y todo, me doy cuenta de que yo traigo un conflicto con la magia ceremonial. Eso de la evocación y la invocación de demonios, pues sí entra, se escucha muy impactante el hecho de que nosotros invoquemos demonios y evoquemos demonios, pero eso lo practican algunos satanistas que se dicen ateístas, y aguas con esto, ¿eh? Ahí cuando conoces, ahí te das cuenta quién es un farsante. Son satanistas ateístas, o sea, ateos.
Pero cuando hacen la invocación o la evocación de demonios, hacen el círculo de Salomón de protección. El círculo de Salomón de protección es un círculo grande, con todas las letras, con todo lo que está escrito ahí son signos y palabras hebreas. Todo está en hebreo. Y tú te tienes que parar en el centro y ahí haces tu ritual, y ya sea que hagas una invocación o una evocación. Pero te tienes que parar en el centro de ese círculo de protección para que lo que tú atraigas, que en este caso son demonios, pues no te causen un daño a ti. Y entonces ese círculo de protección, lo único que tiene en hebreo son todos los nombres de Dios y de los arcángeles. Entonces, por un lado, dices que eres ateísta, que no, Dios no existe, pero por otro lado, le estás pidiendo a Dios que te protejas por el demonio que tú vas a traer aquí. Entonces, es una incongruencia, ¿no? Con sus actos que yo le pido a la gente que de verdad tenga mucho cuidado con en dónde se meten, con quién se involucran, porque de verdad que pues hay mucho farsante dentro de esto y que se dejan llevar por el psicodrama que da un ritual, las velas, las túnicas, eh, las palabras, todo ese tipo de cosas que pues sí son impactantes, pero que mucha gente las ocupa nada más para impresionar y así tener a la gente cautiva. Pero pues su magia nunca da resultados, nunca ofrecen absolutamente nada, ¿no? Y bien comentaba una magus que teníamos nosotros de, yo no juzgo al mago, decía ella, juzgo los resultados. Y exactamente así es. Entonces, la magia que usa el satanista es para ayudarse a sí mismo a plasmar su voluntad en el aquí y en el ahora. Exactamente. Voy a hacer un comentario respecto a esto de la magia. No todo el satanista, como dijo Luis, hace magia. No todo mago es satanista también, ¿por qué no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con estas páginas que luego hay, por ejemplo, también en internet, o con la gente que uno llega a convivir o se llega a coincidir, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto mucho en las páginas de internet, ahorita que están dando mucho las páginas de Facebook de satanistas, luego que tú ves alguna oración de que digan mi padre es Satán, pues ya desde ahí te está diciendo que es un satanista teísta. Y es la gente que tiene más, es más propensa a seguir el fanatismo, como si fuera cualquier tipo de cristiano. Pero imagínate, en el satanismo ser fanático, empiezan con los sacrificios, algunas conductas que no están permitidas en la sociedad. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de páginas que comparten también conocimiento que no es verídico, digamos, y no porque yo no comparta su ideología, sino porque están equivocándose algunos conceptos de todo lo que es el satanismo y por unos pagamos otros también. Eso sí. Muy bien. ¿Qué tipo de magia es la que utilizan? Mira, dentro de la magia está la magia ritual, la magia ceremonial, está la magia del caos. Hay diferentes tipos de magia. A mí, al menos en lo que yo no soy mago, lo aclaro, pero al menos lo que estoy estudiando ahorita con una persona que me está auxiliando es la magia del caos, porque la magia del caos es muy abierta. No tenemos que seguir un grimorio como tal. Un grimorio. Los otros tipos de magia, normalmente ya viene el ritual escrito y lo tienes que hacer tal y como te lo dice, con velas rojas, velas negras, túnica de un color, la ventana viendo hacia el este, todo. Y no puedes variar porque eso fue lo que le funcionó al mago que escribió ese grimorio. Entonces, se me hace muy limitado. En cuestión de la magia del caos me gusta más por el hecho de que te da una apertura para poder realizar la magia que tú desees y sobre todo que cualquiera que guste puede hacerlo. Esa es una parte importante. No quiere decir que sea fácil, no quiere decir que sea sencillo realizar la magia, pero la gente que se adentre en el
camino de la magia del caos, realmente sí puede llegar a ser un mago. No, no, Claro. no, se maneja mucho que no cualquiera puede ser, que no. Sí, en esta dedicación, sí. Sí, en estos años, claro que sí. Entonces, es un camino largo, pero es muy gratificante y aprendes bastante. Algo que quería comentarte, amigo Amducias, que me sorprende ahorita que estás diciendo sobre la magia cautista, que es verdad exactamente, concuerdo bastante en el aspecto, me voy a quitar esto porque escucho mi voz doble, este, que me impacta porque es verdad esto de la magia cautista. Yo también empecé a seguir este tipo de magia por el hecho de que no te da apertura a tener otros protocolos mágicos en el mismo ritual y que te funcionan bastante, no te limita, pero también es cierto que hay que decir que en la magia cautista hay que estar sano, hay que estar preparado mentalmente, tienes que tener un amplio criterio, obviamente mental, para practicar la magia y esto que nos da a la teoría cautista, que es de que todo el caos genera un orden, ¿no? Y ese orden es el objetivo que tienes tú con tu magia, ¿no? Eso que dices es muy importante porque creo que la magia cautista para mí es la que más me ha funcionado en este caso, yo que la he practicado un poco, la verdad es que para mí, hablando de magia, yo creo que es la mejor que les puede funcionar a mucha gente, pero es de dedicación, es de estar ahí practicándolo, meditando, obviamente también tienes que estar sano, tratar de comer mejor, esto que te ayude físicamente y mentalmente para poderla llevar a cabo de manera correcta. En el satanismo hay trabajos de destrucción, amigo. Sí, ya te lo había comentado. Anton LaVey escribió acerca de unos trabajos de destrucción, pero que al menos nosotros no llevamos a cabo por el hecho de no, en lo personal yo no creo que funcionen, pero, o sea, no dudo del ritual como tal, sino para mí no es sano estar enganchado a una persona que no me cae bien o que me cae mal o que yo odio o X cosa, seguir enganchado por medio de un ritual para estarme preocupando por su vida a ver si mi ritual funcionó, ¿no? La verdad es que no. Sí existen, pero la orden no practica eso, ¿no? La orden va hacia otro tema. Muy bien. ¿En qué se desenvuelven, cómo se desenvuelve un satanista en la sociedad? Pues como todo ser humano, ¿no? Vamos, las creencias de cada persona es su intimidad como tal. Por eso para mí es muy respetable, para la gente que crea en Dios o en Buda o Confucio, lo que quieran, pues es muy respetable, ¿no? Yo tengo parte de mi familia cristiana, parte de mi familia católica, parte de mi familia santera y no por eso les dejo de hablar. Tengo uno de mis grandes amigos es santero y es muy su bronca, ¿no? Yo no tengo problema con sus creencias. Entonces lo desarrollamos de la misma manera que se desarrolla cualquier ser humano, pero con nuestros valores y preceptos, que eso es lo que tiene que causar una diferencia dentro de la sociedad. Eh, nosotros ahorita, pues este año no pudimos, pero hemos hecho algunas actividades en beneficio de la sociedad para, para casas hogar o para perros, perritos, de esa gente que adopta perritos y todo eso, bueno, que tienen casas para que les buscan hogar. Donamos ropa, hacemos diferentes actividades porque consideramos que como parte de la sociedad tenemos que poner nuestro granito de arena para que vivir en un país mejor. Entonces, no nos podemos volver ermitaños de no convivir con la gente y de volvernos electos, no, pues yo no convivo con nadie por mi ideología. Esas son tonterías y eso es fanatismo. Puedes convivir con quien tú Exactamente, Luis. quieras y puedes hacer lo que tú quieras, pero pues lo único que va a hablar acerca del satanismo va a ser tu accionar dentro de la sociedad. Cuando la gente se entera que tú eres una persona que aporta a la sociedad de la manera que sea, que ve cómo vives, que ve tu familia, que ve tu entorno, y se da cuenta que eres satanista, pues yo creo que eso habla más que
andar como ciertas religiones tocando casa por casa para convencerte de practicar su religión. Esas son palabras, los hechos son los que hablan y es lo que nosotros buscamos, dar testimonios de vida hacia la gente de lo que en verdad es un satanista como tal, ¿no? No están peleados entonces con ninguna religión. No, con la religión no, con la iglesia sí. Ok. ¿Puedo preguntar el por qué? ¿El por qué? Ujú. Ah, bueno, la iglesia como tal eh, ha creado un sistema de creencias para tener cautiva a la gente. A diferencia de la religión, los primeros cristianos gnósticos, por decir uno de los evangelios apócrifos, el evangelio de Tomás, que se le cataloga como cristianismo gnóstico, no reconoce la figura de Jesucristo como un Dios, sino que al contrario, busca el hecho de que encuentres a tu propio Dios. Cuando Constantino entra en el poder, se crean los concilios. Y en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, se decide lo que es el catolicismo y el cristianismo. Ahí es donde nace como tal, como institución. Y entonces viene una serie, viene la Biblia y viene una serie de escritos en los cuales, si nos ponemos a investigar de manera profunda, nos damos cuenta de que unos son plagios totalmente, dos son mentiras. Y te puedo poner algunos ejemplos. No se conocía de Jehová hasta que una tribu de Ur, ahí en Mesopotamia, por la invasión amorita, tiene que dejar su pueblo y salirse de ahí. Cuando ellos llegan a Canaán, se hacen llamar hebreos, que significa los de allá o los que vienen de allá. Y ahí es donde crean su religión monoteísta, que no era cristianismo en ese momento. Ahí es donde crean a Jehová como tal, pero con ciertos aspectos curiosos. Ellos, antes de ser monoteístas, eran politeístas. En Mesopotamia, lo que son los sumerios, los asirios, los babilonios, eran politeístas. Entonces sus dioses, Enki, Enlil, Ninti, pues tenían una cosmogonía que ellos copiaron, te lo puedo decir así, mira. De Enki, de la costilla de Enki, sacaron a la diosa Ninti, y Ninti significa la que viene de la costilla. El diluvio de Siusudra, que duró 7 días, 7 noches, es exactamente, se hizo de la misma manera que el diluvio donde se construyó la famosa Arca de Noé. Igual, crearon un arca, subieron a los animales, pero ese diluvio duró 7 días, 7 noches. Y así nos podemos ir en el Antiguo Testamento con que se usurparon ideología y cosmogonía de la antigua cultura o de la cultura a la que pertenecían para crear el monoteísmo, que no fue, que como muchos cristianos dicen que Moisés es el padre del monoteísmo, y eso es completamente falso. La primera religión monoteísta que existió en la historia fue de Zoroastro, y después, poco tiempo después, fue en Egipto con Akenatón y el dios Atón. Y ya después viene Moisés. Si nos vamos al Nuevo Testamento, bueno, para empezar es de risa cómo escogieron los evangelios, totalmente de risa. En el concilio del 325 después de Cristo, pero resulta que los evangelios fueron escritos por 4 personas que no conocieron a Jesucristo. Bueno, Mateo sí conoció a Jesucristo, pero 3 de ellas no. Y se escribieron de 40 a 70 años después de que murió Jesucristo. Es raro que la gente que no conoció a Jesucristo hable de las obras y del mensaje de Jesucristo, pero de los 12 apóstoles que vivieron con él, que caminaron con él, que
que compartieron con él sus milagros, no han escrito absolutamente nada. Uno de los evangelios, el evangelio de Marcos, fue escrito en Asia, otro evangelio fue escrito en Francia y otro evangelio fue escrito en, no recuerdo ahorita. Entonces, cada evangelio tiene distintas características, ya cuando te sumerges en eso, en ese estudio, distintas características de acuerdo a la cultura en la que estaban viviendo en ese momento los escritores de los evangelios. Jesucristo jamás, jamás, jamás puede ser el enviado de Dios, porque rompen con una... quisieron meter una profecía del libro de Isaías, me parece que era el profeta que anunció la venida de Jesucristo, en el cual se dice que Jesucristo tiene que ser hijo de José y de María, porque tiene que ser un descendiente de linaje de David. Pero resulta que José no tuvo intimidad con María para poder procrear a Jesucristo, fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesucristo no tiene la sangre de José. Y si notamos cómo se pasaba el linaje en una cultura totalmente patriarcal, era exclusivamente por la sangre. Y solamente era de hombre a hombre. No lo puede dar una mujer. La mujer no tenía autoridad para dar linaje. Entonces, Jesucristo no puede ser descendiente de David porque no tiene la sangre de José. Y ya con eso rompes absolutamente todas las creencias habidas y por haber, y le pueden buscar, y ya entré yo en temas con testigos de Jehová y con cristianos, digo, búsquenle por donde quieran. Aquí no hay salida. La realidad es que en la segunda epístola de Pedro se habla acerca de cuando Jesucristo le dice a Pedro, en ti pondré las bases de mi iglesia, en ti edificaré mi iglesia. Y con eso pues ya se dieron a la tarea de crear las famosas iglesias, que fue el catolicismo. Pero resulta que esa segunda epístola de Pedro no fue escrita por él. Fue un escrito que se introdujo para poder justificar la creación de una iglesia, de una organización. Ahora, ¿qué se hacía en los concilios? Bueno, en los concilios se discutía la naturaleza de Dios. Y ahí, en el concilio, en el 325, que fue el más importante, se decide que Jesucristo es consustancial con Dios. Y es ahí en donde te das cuenta que lo que te han dicho de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la misma persona, ni siquiera fue bíblico. Si le quieres dar, digamos que el toque verdadero a la Biblia, ni siquiera viene ahí. Eso fue una decisión que se tomó en una mesa con representantes de la Iglesia Católica de toda Europa, de todo el mundo más bien, que ese concilio en primera se hizo para unificar Europa. Pero ahí se decidió, entonces los concilios se daban para decidir la naturaleza de Dios. Entonces, ¿quién decide la naturaleza de Dios? ¿Qué cosas, no? El hombre. Y como tal, pues sabemos que el hombre es corrupto, como tal. Y Constantino hizo todo esto para obtener votos para su imperio, para su elección. Entonces, es un estudio muy grande, mucho, muy grande, pero pues ahí tenemos las bases de lo que nosotros precisamente por eso estamos en contra de la iglesia, por la manipulación tan grande que ha hecho acerca de la información con el simple motivo de tener cautiva a la gente. Hablo de la Iglesia Católica porque es la fundadora del cristianismo como tal. Después viene el protestantismo con Lutero, pero tienen las mismas bases que el catolicismo. Sí varía en que no creen en imágenes y todo ese tipo de cuestiones que saltan a primera vista. Pero finalmente siguen hablando de la Biblia, siguen hablando de los mismos 4 evangelios, siguen hablando del mismo Génesis. O sea, es el hijo no deseado de la Iglesia Católica, pero al final de cuentas tienen las mismas bases. Entonces, como tal, pues abarcamos que también ellos entran dentro de ese costal, ¿no? Y es eso lo que nosotros no repudiamos, que
que desde pequeños, con el famoso catecismo, con el bautismo, con la confirmación, con la primera comunión, con todos esos tipos de sacramentos absurdos y estúpidos, mantengan al ser humano cautivo. Y la culpa también la tiene la gente que pues no quiere abrir un libro, ¿no? Ya sabemos que México es un país con muy bajo porcentaje de lectura. Entonces, pues en el pecado llevan la penitencia ellos mismos. Pero a final de cuentas, pues quien tiene ojos que vea, quien tiene oídos que escuche. Así de sencillo. Muy bien, amigo. Ya por último, en conclusión, ¿qué es repítanos que otra vez, qué es la magia y el satanismo? La magia en el satanismo solamente es una herramienta que usa el practicante para poder realizar cambios en su realidad conforme a su voluntad. Esto es el hecho de trabajar con el inconsciente, como le llamaba Jung. Es un proceso medio, a ver, lo voy a tratar de explicar. Tú tienes tu parte consciente y tienes tu parte inconsciente, aquí en estas dos. En medio, digamos que tienes un interruptor que, no sé, que por medio del ritual tú lo apagas para poder juntar el consciente con el inconsciente. Y de esa forma se trabaje para poder realizar lo que es tu voluntad. Mucha gente, es un ejemplo, si tú quieres, muy simple, pero para mucha gente no es tan simple. El hecho de bajar de peso. ¿Por qué no puedo? ¿Y por qué no tengo voluntad? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Ah, bueno, pues por medio de la magia puedes lograr ese tipo de situaciones, ¿no? Puedes realizar, conseguir un trabajo, conseguir ese tipo de cuestiones, pero es más a nivel personal. Entonces, es así como el satanista se ayuda para poder realizar su voluntad. Pero repito y lo dejo bien claro, el satanista no está obligado a ser mago, no es necesario. La gente que quiera lo puede hacer, la gente que no, adelante, no pasa nada, absolutamente nada. Muy bien, amigo. Por aquí llegué a ver un comentario. Eh, ¿qué libros pueden ellos leer acerca sobre el satanismo que tú recomiendes? Mira, nosotros como tal, yo te podría decir ahorita bien fácil, pues la Biblia satánica o a Sandor Lavey o pues a Michael Aquino o a o a Peter Gilmore, o sea, no, yo no me acuerdo, el que era sacerdote de la Church of Satan, pero porque son libros dedicados exclusivamente para el satanismo, cosa que al menos en la orden no llevamos a cabo. Nosotros, si te dijera yo que para el primer estudio se consultaron más de 10 libros, para el segundo estudio estoy consultando igual 10 libros, entonces vamos, nosotros el conocimiento lo abarcamos de muchas formas, entonces la gente que quiera comenzar, un libro sencillo es el Kybalión, los 7 principios herméticos. Es sencillo, pero lo más importante, que ahí es donde ya no es tan sencillo, es cómo llevas esos 7 principios herméticos a tu vida. ¿Cómo los ves? El principio de polaridad, el principio de correspondencia, el principio de ritmo, el principio de género, el principio de mentalismo. Ese es el más importante y aquí también tenemos una base nosotros para el satanismo. El primer principio hermético habla de que todo poder es mental, el universo es mental. De ahí partimos para saber que todo lo que podamos hacer, lo que queramos hacer, parte de aquí, de aquí. Y de ahí, si te dicen el universo es mental, bueno, entonces ahora se entiende por qué se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Podemos adentrarnos un poquito más, pero a pesar de que ya no tenemos tanto tiempo, es un estudio que se le da exclusivamente a los adeptos de la orden
y no quiero yo transgredir esa confianza que ellos depositan en mí, pero hay estudios donde nosotros trabajamos con respecto a lo que es tanto el poder mental como cómo se utilizan los 4 elementos en tu cuerpo, todo ese tipo de cuestiones que, bueno, eso solamente es para la gente que está dentro de la orden. Muy bien. Pues muchísimas gracias, amigo Lucias, a Elliot, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta entrevista, gracias nuevamente por regalarme esta entrevista, amigos, se te agradece bastante. Pues bueno, agradezco a toda la gente que estuvo aquí en la transmisión. Hubo bastantes comentarios que se me perdieron, pero a todos, nuevamente gracias por haber estado aquí y les mando un gran saludo. ¿Sale? Pues amigos, muchas gracias y bueno, nos vemos en otra transmisión de Misterio Paranormal. ¿Sale? Muchas gracias. Por ver. Gracias, Charlie. Gracias, Amducias, por Elliot. estar aquí. Saludos, Elliot. Espero verte pronto. Ya verás que sí. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden que, aunque no lo crean, sí existe.